todas y a todos. Es un placer tener hoy aquí a Eduardo Menéndez. Algunas y algunos de vosotros ya habéis estado en el seminario que he impartido durante estos días. Presentar a Eduardo siempre es una tarea, bueno, uno se enfrenta a tener que hacer una larga lista de producción, de logros que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria. Yo he preferido destacar esos aspectos, si os parece. Y espero que te parezca también bien a ti, Eduardo. Básicamente, yo me preguntaba, ¿por qué para mí es importante la obra de Eduardo? Y reflexionando al respecto me di cuenta que, claro, las aportaciones de él no solo son aportaciones concretas en lo que respecta a una temática como puede ser el suicidio, el alcoholismo, etc., sino que él es un auténtico creador de paradigma, lo que en la epistemología clásica, pues Lakatos hablaba de programa de investigación, ¿no? O Kuhn hablaba pues, de paradigma, en el sentido de que ha creado toda una serie de conceptos como procesos de salud, enfermedad, atención, prevención, aunque también ha habido derivaciones, ¿no? Primero el proceso de salud, enfermedad, atención, sus reflexiones sobre las relaciones entre los grupos hegemónicos y subalternos y las medicinas hegemónicas y subalternas, el concepto de transacciones, también la diferencia que establece entre los discursos y las prácticas, son todo como elementos que son perfectamente aplicables a cualquier, diría él, proceso de salud, enfermedad, atención, prevención. O, evidentemente, también el concepto de autoatención, ¿no? Central. Entonces, yo creo que Eduardo ha ido creando a lo largo de estos años una serie de aportaciones que han sedimentado en un auténtico paradigma y por eso nos gusta leerlo y releerlo, porque encontramos siempre o respuestas o nuevas preguntas. Lo más frecuente es lo segundo, como todos sabemos, pero que al menos nos hacen pensar y repensar lo ya pensado. Y esto a mí me parece bellísimo desde un punto de vista pues, intelectual y desde un punto de vista también de nuestro quehacer. Luego, otra de las cosas que me parece fascinante en tu caso es cómo has sabido, como Eduardo ha sabido, oponerse a las anticipaciones rápidas, ¿no? Sobre todo teóricas. Cuando haces tu crítica de Foucault, pero también de otros autores y autoras, entonces en el fondo los estás poniendo en su sitio, en relación a qué, pues a la realidad de la gente, a lo que la gente hace y piensa, al comportamiento de esas personas. Entonces es un tipo de aportación la tuya que nos acerca a la vida de la gente. Y eso también importa, me parece que es algo relevante, que vale la pena de poner en valor. También cuando utilizas esta dicotomía entre los discursos o representaciones y las prácticas, que en el fondo pues, nos muestras que gran parte, o muchas veces, hacemos un trabajo de campo, hacemos un tipo de investigación que se centra más en las representaciones que en las prácticas. Nos olvidamos de ese otro lado y de esas contradicciones que muchas veces existen, ¿no? Entre lo que la gente dice y lo que la gente finalmente hace. Y esto también me parece otro elemento fundamental que da muchas pistas para el trabajo de campo y que permite evitar esas anticipaciones que aplico la teoría y acabo viendo aquello que quería ver. Entonces aquí no hay ninguna aportación que sea relevante desde el punto de vista de la investigación propia que uno ha realizado, ¿no? Son, podemos decir, elementos, preguntas, mecanismos para mantener el asombro aristotélico, eso de quedar separado, de fomentar la curiosidad, de seguir indagando. Y al menos para mí, Eduardo, eso es lo que me provoca la lectura de tus trabajos y por eso vuelvo continuamente a ellos para buscar inspiración. Otra cosa es que lo consigo o no. Pero vuelvo a ellos con ese objetivo. Yo creo que estamos ante un gran maestro de la antropología médica. Gran parte de lo que es la antropología médica hoy en día se lo debemos a él. Es evidente que una persona sola, por empeñado que sea, no es capaz, no puede
tener una producción, no crea una disciplina, eso ya lo sabemos, es el trabajo de muchas personas, es un trabajo colectivo, pero si no tuviésemos las aportaciones de Eduardo, las tendríamos que inventar. Por eso quiero agradecerte aquí por tus aportaciones durante todos estos años y también que has hecho pues, a nuestra comunidad académica en la Universidad Rovira i Virgili. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de empezar agradezco profundamente las palabras de Ángel, que creo, y no lo digo modestamente, sobreestiman. Me reconozco en algunas cosas y en otras creo que hay una cierta sobreestimación, sobre todo viniendo de Ángel, como yo admiro también la obra de Ángel, ¿no? Bueno, señalado esta pequeña acotación, buenos días a todas y a todos los presentes, aclarando que voy a leer mi conferencia para no desbandarme. Yo en general las clases las doy, digamos, en una forma hablada, más o menos así coloquialmente, pero cuando tengo que dar una conferencia, desgraciadamente lo tengo que leer, porque si no, por ahí me voy para unos lados y para otros y no voy a los centros que una conferencia debe tener, ¿no? El segundo aspecto que quiero señalar es que, si bien voy a hacer algunos comentarios que tienen un determinado nivel de generalidad, como ocurre también en mis cursos, gran parte de los casos o de algunas acotaciones específicas refieren básicamente a México, que es donde trabajo, ¿no? Bueno, en las últimas 3 décadas, diferentes corrientes teóricas del campo social han recuperado una vez más el papel de los denominados determinantes sociales por varias razones que tienen que ver en gran medida con las crisis de 2007-2008 y la de 2020-2022, que incrementaron brutalmente la concentración económica, así como las desigualdades socioeconómicas e inequidades sociales, tanto a nivel general como específico, y respecto de los procesos de salud, enfermedad, atención, prevención en particular. Y ello por diversas causas, que en el segundo caso tienen que ver con la pandemia de COVID-19, es decir, con que una enfermedad aparece, como en otros momentos históricos, como causal, por lo menos parcial, de una crisis mundial. Dichas recuperaciones de los determinantes sociales han sido generadas por analistas europeos, norteamericanos y latinoamericanos, observando en sus propuestas algunas orientaciones preocupantes, ya que, por ejemplo, suelen quedar ambiguas, poco precisadas o manejadas con demasiada orientación ideológicas las relaciones entre determinantes y subjetividad, aunque los que manejan la determinación en términos económico-políticos colocan el peso en la estructura económica, por supuesto, mientras los que la manejan en términos culturales lo colocan en los usos y costumbres o en las cosmovisiones, como es lo dominante en la antropología latinoamericana. Por lo que cuando nos referimos a determinantes, es necesario precisar toda una serie de aspectos para entender de qué estamos hablando. Y el primer aspecto es precisar qué es lo que consideramos determinantes sociales, subrayando que personalmente no utilizo este concepto, sino el de condicionantes estructurales, lo que implica reconocer la existencia de estructuras que orientan dominante e hegemónicamente en forma directa o a través de mediaciones el decurso de los procesos y actores sociales, incluidos los procesos de salud, enfermedad, atención, prevención, pero no en forma inexorable. Por lo que, para no caer en discusiones no solo abstractas, sino confusas sobre el papel de los determinantes sociales y de los que en los 50, 60 y 70 llamábamos, entre comillas, mediaciones, necesitamos analizarlo a través de problemas y procesos específicos, lo que no significa optar por el empirismo,
sino proponer la articulación teoría-etnografía como metodología que limite tanto las tendencias teoricistas como las practicistas. Utilizo el concepto condicionantes estructurales, que no implica determinación como en el caso de los determinantes sociales, ya que para el diccionario de la lengua española, por ejemplo, y para una parte significativa de los aspectos latinoamericanos, el segundo concepto connota algo generado y realizado en forma definitiva, excluyendo la posibilidad de que dicha determinación no opere u opere en forma parcial y secundaria, lo que a su vez, y para mí es lo sustantivo, excluye o minimiza no solo la posibilidad de que lo determinante no determine, sino de que las acciones de sujetos y grupos modifiquen o eliminen las consecuencias negativas generadas por los determinantes o por lo determinado. Y por eso prefiero utilizar el término condicionantes estructurales, ya que apela a lo que condiciona, es decir, a lo posible, y no a lo que determina, es decir, a lo inexorable, así como también apela a la historicidad de los procesos y actores sociales. Y al respecto voy a presentar dos ejemplos de lo que quiero decir y que en el día de ayer desarrollé en forma mucho más amplia. En la década de 1960, como les señalé en el día de ayer, Aaron Antonovsky realizó una investigación sobre pobreza y mortalidad en los Estados Unidos, concluyendo que la pobreza generaba indudablemente mortalidades iguales, pero subrayando que pese a eso, no todos los pobres tienen las mismas tasas de mortalidad, ya que el 30% de los pobres tenían tasas similares a las de los estratos medios, debido sobre todo al papel de las relaciones sociales en la contención de la mortalidad. Es decir, lo económico-político no cabe duda que tiene un fuerte papel en la generación de mortalidad, pero hay procesos sociales, como es el caso de las relaciones sociales de colaboración, que pueden limitar no en forma coyuntural ni pequeña, sino en forma amplia, justamente e imponerse a las determinaciones en términos absolutos. El segundo caso también lo desarrolla Antonovsky, quien encontró que el 29% de las mujeres que habrían sobrevivido a los campos de concentración nazi tenían un estado de salud y bienestar positivo comparado con el 51% de un grupo de mujeres que no habían sido internadas en los campos de exterminio. Para Antonovsky, ello era debido a la capacidad diferencial que tienen los sujetos y microgrupos para enfrentar los procesos estresantes con que la vida nos bombardea cotidianamente. La cuestión está en conocer qué es lo que pasa en mi vida y proponer acciones para enfrentarlas con expectativas de solución, pero no pensadas en términos individuales, sino pensadas siempre en términos microgrupales y en términos relacionales. Más allá de que aceptemos o no lo que propone este autor, los dos casos presentados indican que frente a determinaciones económico-políticas que a veces aparecen como casi de sentido común y como inexorables, los actores sociales pueden actuar justamente como, entre comillas, un factor no determinativo. Por lo que los diversos usos de los determinantes sociales amerita ponernos de acuerdo en si eso que se llama determinantes sociales determina o condiciona, y si determina explicitar qué significa determinar, pero no solo desarrollando en términos teóricos, sino referido a los procesos en términos macro, meso o microsociales, es decir, no solo referido a lo global, sino también a la vida cotidiana. Más allá, a partir de modelos teóricos, donde más tendríamos que tratar de demostrarlo es justamente en la vida cotidiana a nivel local, sin dejar de lado por eso el nivel de la globalidad. Es además, en el caso de los procesos de salud, enfermedad, atención, prevención, necesitamos hacerlo porque el concepto de determinantes no solo no es reciente, sino que tiene una trayectoria que se inicia respecto de los procesos de salud, enfermedad, por lo menos a mediados del siglo XIX. Y recordando
que durante el mayor tiempo en dicha trayectoria el sentido fuerte de esta palabra refería en el campo biomédico, pero también, y eso lo subrayo, en el campo del pensamiento antropológico, a los determinantes biológicos. Era la época del evolucionismo y del difusionismo antropológico. Y además se suele olvidar que por lo menos entre 1933 y 1945, la antropología alemana, que era la tercera en importancia a nivel mundial, adhería en su conjunto a los determinantes no solo biológicos, sino a los determinantes racistas, pero basada en la biología. Es decir, para el pensamiento médico dominante, lo determinante fue y sigue siendo lo biológico, ya que para dicho pensamiento lo biológico es la causal de toda enfermedad, por lo menos en última instancia, de tal manera que lo determinante remite espontáneamente, en el caso de la biomedicina, a lo biológico, lo que en las últimas 4 décadas aparece reforzado por el notable desarrollo de las investigaciones y aplicaciones genéticas, y cuya crítica ha sido una de las tareas básicas de la antropología social, dado que a partir de la década de 1920-1930 no solo se cuestiona el biologismo como dominante, sino que se va desarrollando la propuesta de determinantes socioculturales, especialmente por las escuelas antropológicas de los Estados Unidos, que influirán fuertemente en las principales corrientes antropológicas latinoamericanas, de tal manera que para estas será la cultura la que determine los procesos de la vida cotidiana, incluidos los procesos de salud, enfermedad, atención, y que operan sobre todo en los pueblos originarios. Más aún, en la inmensa mayoría de los estudios mexicanos sobre enfermedades y tratamientos tradicionales, lo biológico no aparece incluido y se reduce fundamentalmente a interpretaciones de tipo culturalista. Ahora, si bien lo biológico aparece como el determinante básico del saber biomédico y de una parte de la antropología, necesitamos asumir que por lo menos desde la década de 1930, la palabra determinantes en el campo preventivista remite la causalidad de los padecimientos a diversos factores y variables que determinan en términos de conjunto o no. Dichas tendencias se expresan a través de 2 líneas básicas. La primera tiene que ver con la posición teórica multicausal dominante actualmente, mientras la otra remite a lo que en la década de los 60 llamábamos determinantes en última instancia, es decir, que si bien hay multicausalidades, hay siempre un factor, entre comillas, básica, que para la biomedicina es lo biológico, y para las corrientes en la antropología es la cultura, y para la medicina social y para la antropología médica crítica es la dimensión económico-política. Lo señalado tiene que ver directamente con el segundo aspecto que me interesa desarrollar, ya de que por lo menos desde 1960 considero que el interés por el conocimiento y uso de los determinantes sociales no tiene que ver para mí tanto con los determinantes en sí, sino con lo que buscamos con su reconocimiento y sobre todo con los tipos de relación y acción que establecemos entre ellos y los procesos y problemas que tratamos en tanto antropólogos, en tanto profesionales del sector salud, en tanto miembros de ONGs o en tanto activistas políticas por una parte, así como con las relaciones de reconocimiento y de acción que establecen con los determinantes los diferentes conjuntos sociales y en particular los subalternos. Y este es uno de los puntos que me interesa subrayar más. Y por supuesto, tiene que ver con las relaciones que se establecen entre las concepciones de los primeros, es decir, de los profesionales, investigadores, activistas, etcétera, con los sujetos y conjuntos sociales. Es decir, considero que el núcleo del interés debe estar en explicitar para qué queremos conocer los determinantes de los procesos de salud, enfermedad, atención. ¿Qué queremos hacer con los determinantes
y qué aspectos similares y diferenciales encontramos entre los determinantes que como académicos encontramos que afectan la vida de los conjuntos sociales y los determinantes que reconocen y operan los diferentes sectores sociales y especialmente los sectores subalternos. Obviamente, queremos saber cuáles son los determinantes para entender, explicar los procesos y problemas a nivel teórico, así como para generar intervenciones para la resolución de los mismos. Pero respecto de estos procesos, generalmente no se señalan y menos analizan las concepciones y usos sobre los determinantes que tienen los actores sociales y los actores sociales estudiados o no estudiados por nosotros. Por lo que propongo que no solo necesitamos reconocer lo que nosotros, en cuanto a investigadores, es decir, los que expresamente los reconocemos en términos profesionales y académicos, consideramos determinantes, sino que lo que necesitamos es tener noción de cuáles son los determinantes que conocen y manejan los sujetos en la vida cotidiana, lo que generalmente no ha sido tomado en cuenta porque lo vivimos permanentemente como determinados, ya que me parece decisivo saber si dichos sujetos y conjuntos sociales reconocen o no los determinantes sociales que actúan sobre ellos, tanto respecto de su vida individual y colectiva, como específicamente respecto de los padecimientos que sufren y de las formas de atención y prevención de la salud que utilizan. Es decir, saber cuáles son los determinantes sociales y las consecuencias que las diferentes clases sociales, pero en particular las clases subalternas, reconocen, así como las explicaciones y acciones que generan al respecto, si es que generan acciones al respecto. Necesitamos asumir que los sujetos y conjuntos sociales pueden considerar para ciertos procesos y problemas básicos de sus vidas que los determinantes de los mismos no son los que manejan los académicos y profesionales, y que por lo tanto existe de entrada una fractura o distanciamiento con el que por lo menos los antropólogos necesitamos trabajar. Y esta es una vieja tarea, de tal manera que, por ejemplo, los procesos de salud, enfermedad, atención, que los médicos consideran biológicos, para los antropólogos aparecían en los sabores de los actores sociales como determinantes religiosos. ¿Cuáles son los determinantes de la enfermedad en términos uni o multicausales para los sujetos y comunidades y cuáles son sus propuestas de solución? Propongo estos objetivos y problemas porque sobre los determinantes sociales referidos a los procesos de salud o enfermedad venimos hablando en términos biológicos, en términos socioculturales y en términos económico-políticos desde hace décadas, y si bien las definiciones y la enumeración de determinantes y de lo que generan o no generan son importantes, sin embargo considero desde hace años que lo nuclear es decidir qué hacer, qué se puede hacer, así como qué no se puede hacer con los determinantes. Pero además, y reiterándolo, porque lo voy a subrayar permanentemente, colocado en el núcleo de nuestros objetivos el papel y quehacer de los actores sociales subalternos respecto de los determinantes. Cuando yo era estudiante, ya en los últimos años de mi carrera, y hace demasiados años, uno de mis profesores, que era un activista político además, me dijo que respecto de la situación y condiciones sociales, y hablábamos en principio de los años 60, ya sabíamos lo básico para actuar. Es decir, ya conocíamos los determinantes. Podíamos tener algún tipo de diferencia, pero las diferencias eran secundarias en aquellos momentos. Lo que manejábamos como determinante, los diferentes grupos que podían discriminarse, tanto sea en términos militantes o en términos de profesionales,
eran básicamente ciertos aspectos económico-políticos y secundariamente ciertos aspectos culturales. Y si bien podía ser interesante, señalaba él, y hasta necesario estudiar ciertos procesos, sin embargo, lo realmente necesario era intervenir sobre los mismos, dado que ya conocíamos suficiente sobre lo que determinaba las condiciones de pobreza, marginalidad, concepto de moda en aquellos tiempos, y subalternidad, lo que además nos planteaban en ese momento autores como Fanon, Raimil, Sartre o Guevara, y casi todos iban en la misma dirección de lo que había que hacer, y que es lo que se hizo en las décadas de 60 y 70. Pero lo que observamos fue que salvo ciertos momentos y ciertos investigadores, y este fue uno de los momentos en que se pasó a la acción para trabajar contra los determinantes, lo que domina en nuestra disciplina es la reiteración de estudios que más allá de su calidad siguen explicando en forma similar lo que ya sabemos y sobre lo cual deberíamos de alguna manera o actuar o recomendar actuar según sea nuestra posición dentro del campo de la intervención. Por lo que si por lo menos desde finales del siglo XIX y especialmente de la década de 1930 y 1940 sabemos cuáles han sido y siguen siendo los determinantes causales de la desnutrición, malnutrición y también del hambre en dichas décadas, por ejemplo en Yucatán, donde trabajé. Sin embargo, constatamos que en los países latinoamericanos ocurren dos procesos. Por una parte, se siguen desarrollando investigaciones que reiteran lo que ya sabemos, y por otra parte, dichas determinaciones no son atacadas en su raíz por más que las conocemos. Y no se atacan, y esta es una obviedad, porque atacarla implicaría ir contra la estructura y las fuerzas sociales dominantes, que justamente son parte de los determinantes. Y por supuesto que al afirmar esto, no niego que se hayan enfrentado las consecuencias sociales de los determinantes, tanto a nivel de enfrentamiento frontal como de acciones reformistas, pero asumiendo que en términos estructurales, por ejemplo, la desnutrición yucateca refería a determinantes económico-políticos relacionados con los niveles de pobreza, desigualdad dominante, que dieron lugar al desarrollo de luchas sociales, pero y lo subrayo, nunca organizadas ni referidas específicamente a los procesos de salud, enfermedad, atención. Proceso que constituye una tendencia que, salvo excepciones, dura hasta la actualidad, dado que en los países latinoamericanos no se han generado y organizado fuerzas sociales que hayan enfrentado o por lo menos presionado para reducir, por ejemplo, las altas tasas de mortalidad infantil o el déficit de atención de los servicios de salud, y menos aún para proponer otro tipo de sistema de salud vigente, dado que considero que para los sectores sociales, sobre todo los sectores subalternos, y para las fuerzas sociales antisistemas, los padecimientos y sus curas constituyen, entre comillas, una variable dependiente, lo que podemos observar a través de la trayectoria discontinua del capitalismo, incluidas las luchas sociales en las que intervienen protagónicamente los sectores subalternos, y que evidencia que desde finales del siglo XIX, sobre todo en los países centrales, se generaron mejoras notorias en las condiciones de vida de la población, incluidas los sectores subalternos, que incidieron en la reducción constante de las tasas de mortalidad, como lo han demostrado varios analistas y especialmente los trabajos de Thomas McQuon. Correlativamente, esto también, aunque en un proceso mucho menor, se ha organizado y movilizado cada vez más en países europeos y latinoamericanos, pero no a través de la población, sino a través del personal de salud, que ha cada vez más reiterado sus demandas a través de huelgas o paros ocupacionales y salariales. Una de las cuestiones que siempre es incorrecto, que desde hace 2 décadas aproximadamente me ha llamado la atención,
y permanentemente lo confirmo, es la inexistencia de luchas por parte de los diferentes sectores sociales, pero sobre todo por aquellos que más sufren las consecuencias en términos de enfermedades que de alguna manera sería evitable su mortalidad, pero que terminan muriendo, de enfermedades que de alguna manera se cronifican en una forma que alteran fuertemente la discapacidad, del incremento o sostenimiento de la mortalidad materna, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha impresionado siempre y me sigue impresionando que los grupos no se organizan para luchar por una mejor salud, por un mejor servicio de salud, por de alguna manera intentar reducir. Sí se organizan para luchar por mejores condiciones económicas y por mejores condiciones salariales. Es decir, en la cabeza, o más que en la cabeza, en las prácticas de las clases subalternas, lo que aparece como determinante indudablemente es lo económico-político. Para las clases subalternas, indudablemente, explícitamente o no, la enfermedad, la muerte, la asistencia son variables dependientes de la determinación económica política, cosa que no ocurre, como estamos señalando, en el caso de los científicos sociales y especialmente en el caso de los antropólogos. Por lo que un proceso similar se dio en por lo menos una parte de los países periféricos, a cierta mejoría, pero a niveles de distancia, por supuesto, y especialmente en los latinoamericanos, sobre todo a partir de las décadas de 1940 y 1950, aun cuando dichos procesos se dieron más tardíamente y en forma desigual, siendo la expresión más notoria de este proceso a nivel mundial la fenomenal reducción de las tasas de mortalidad y del incremento de la esperanza de vida, que pasó a nivel mundial de alrededor de 30 años en 1900 a 70 años, a 76 años o 77 en la actualidad. Es decir, la experiencia histórica le indica a los conjuntos sociales que las mejores colectivas en salud devienen de mejoras en las condiciones sociales de vida y no a través de la lucha específica por los procesos de salud, enfermedad, atención. Lo que no niega que en algunos casos, o en muchos casos, como es el caso del VIH-Sida o del aborto, podemos registrar la importancia de las luchas generadas por ciertos grupos sociales, pero estas son muy específicas y contadas con una sola mano. Podemos registrar la importancia de las luchas generadas por ciertos grupos sociales, pero esta ahora, como ya lo dije, no solo son escasos, sino recientes los procesos de este tipo, pero que tal vez, y esta es mi expectativa, anticipa posibles desarrollos en el futuro, pero que hasta ahora han sido la excepción, y que tiene que ver no solo con el conocimiento de los actores sociales de cuáles son los determinantes que operan sobre algunos de sus problemas, sino también de su capacidad de organización. No ignoramos que existen asociaciones de pacientes para enfrentar enfermedades específicas, pero las mismas están cada vez más, como sabemos, cooptadas por sectores empresariales, por lo menos en el caso de algunos países. Pero además, los determinantes sociales no se atacan de raíz, porque pese a que nutriólogos, salubristas y antropólogos, desde la década de 1930 y 1940, y a través de estudios, demuestran el papel de los procesos económicos, políticos y culturales, sin embargo, no se atacaron sus causas, sino que lo que se hicieron, y eso domina a partir de la década del 70 y sobre todo del 80 en América Latina, lo que se aplicaron fueron programas gradualistas que redujeron pero que no eliminaron algunos de los problemas más graves como han sido y son los problemas de desnutrición y malnutrición, pero sin poder eliminar o reducir otras consecuencias en la mala alimentación que genera constantemente la industria alimentaria. Es decir, que pese a que los programas reducen los problemas, no obstante los condicionamientos económico-políticos, pero también culturales, siguen generando nuevos problemas
en la alimentación. Y es por estos y por otros procesos que considero necesaria las explicitaciones y precisiones para que queden claros los objetivos que se buscan al trabajar con los determinantes sociales. Y es, por ejemplo, en el caso que venimos tratando respecto del hambre en Yucatán, que nos preguntamos cuáles serían a principios del siglo XXI los objetivos de la recuperación y uso de los determinantes sociales. ¿Acaso para entender el papel como causal, acaso para entender su papel como causal de la nutrición? ¿Acaso para aplicar programas específicos que morigeren el impacto de los determinantes? ¿Acaso para denunciar la persistencia de problemas pese a la aplicación de programas específicos? ¿O tal vez para impulsar otro tipo de alternativas que palien algunas de consecuencias y apelando inclusive al empoderamiento de los actores subalternos? ¿O por fin para demostrar que solo los cambios económico-políticos estructurales pueden erradicar la desnutrición? Todas estas posibilidades han sido utilizadas en algún momento entre 1920 y la actualidad en Yucatán con diferentes niveles de intensidad, pero en ninguna de estas posibilidades se generaron cambios estructurales para solucionar los nuevos problemas nutricionales y en la mayoría no actuó la población ni la población fue consultada sobre cómo podrían ellos no solamente actuar, sino especialmente sobre cuáles eran los determinantes que ellos tenían en su cabeza y que estaban afectando justamente su salud. Por lo que considero que los objetivos deben ser explicitados no solo para saber qué es lo que trato de hacer, sino para asumir sus posibilidades de concreción. Yo parto de la base de que hasta que no sepamos realmente con precisión qué es lo que la mayoría de la población subalterna tiene en su cabeza con respecto a qué son los determinantes y cómo manejarlos, desgraciadamente no es que no vamos a solucionar los problemas, sino que los vamos a reducir en forma limitada y sin posibilidades de que la población justamente comience a generar tipo de acciones en forma permanente al reconocer que nosotros también reconocemos lo que son sus concepciones, explicaciones y posibilidades de solución. Por lo que considero que los objetivos deben ser explicitados, no solo para saber qué es lo que trato de hacer, sino para asumir sus posibilidades de concreción, así como para reconocer que los mismos suelen ser los objetivos de las instituciones de salud o de las ONGs para los cuales trabajo, o simplemente de las ideologías o grupos políticos a los que adhiero, ya que los mismos establecen los márgenes y posibilidades de las propuestas teóricas y de las acciones a realizar. Y también necesitamos problematizar los procesos de salud, enfermedad, atención, prevención, que vamos a analizar en tanto los determinantes que propongamos, así como explicitar los presupuestos que tenemos respecto de dichos determinantes, como lo planteó permanentemente Pierre Bourdieu a través de toda su trayectoria, como lo fuimos señalando en nuestro seminario previo. A partir de la revisión de bibliografía sobre determinantes sociales y de mi propia trayectoria en el uso de los mismos, he llegado a la conclusión profesional de que entre los que utilizamos el concepto de determinantes sociales hay diferencias, pero también una serie de presupuestos comunes, de los que solo señalo tres. El primero refiere a que suelen hablar y trabajar sobre todo respecto de los determinantes negativos, pero se trabaja muy poco y se señalan muy poco cuáles serían los determinantes positivos. Segundo, a que más allá de cómo consideren a los actores sociales subalternos, estos aparecen no siempre, pero con gran frecuencia, tratados en las prácticas secundariamente, inclusive cuando consideran que su papel es estructural
ya que aparecen básicamente como determinados y nunca como determinantes en términos ni económico-políticos ni en términos culturales. Y tercero, a que el papel de los determinantes sociales aparece para muchos analistas como obvio, es decir, como algo que ya sabemos todos y que no se necesita ya investigar demasiado sobre ellos. Y así, por ejemplo, en el caso, volviendo reiteradamente a Yucatán, en el caso de Yucatán, era obvio que la pobreza y la desigualdad social, determinantes en los años 30 y 40, era lo que determinaba el hambre en dicho estado. Un gran antropólogo, uno de los mejores antropólogos mexicanos, escribe en los 60 un libro clave justamente que se llama El hambre en Sutzal. Sutzal era un pueblito de Yucatán donde él demuestra que el hambre se ha convertido simultáneamente en endémica y epidémica y que no ve perspectivas de solución a partir de las políticas que se han aplicado. Respecto de lo cual, lo que van a diverger son las interpretaciones y lo que se debe y puede hacerse, pero no el reconocimiento de los determinantes. Así como también aparece como obvio que los pobres mueren más, es decir, que resultan obvias para la medicina social y para la antropología médica crítica, que los determinantes de los procesos señalados son básicamente de tipo económico-político, aun cuando sobre todo gran parte de los antropólogos seguimos insistiendo en el papel determinante y en mi caso condicionante de la cultura respecto tanto de la desnutrición como de la mortalidad. Lo obvio para los antropólogos de diferente orientación es que los procesos de salud o enfermedad, si bien tienen que ver, por ejemplo, con virus y bacterias, son sin embargo las condiciones socioculturales y o económico-políticas las condicionantes, en mi caso, de lo que le pase a los conjuntos sociales en los que los virus con los virus y las bacterias, pero subrayando que cuando los expertos trabajan con los procesos de salud o enfermedad, atención, prevención, para entender procesos específicos y o para intervenir, no lo harán respecto de los determinantes económico-políticos o culturales, sino de los procesos, factores, actores que posibilitan algún tipo de mejora o solución, sino por ello modificar estructuralmente ni culturalmente la realidad. Lo que quiero señalar con esto es que en un hecho casi obvio, en México varios de los más importantes antropólogos médicos críticos y personas de la medicina social crítica, de la cual a lo mejor ustedes pueden llegar a conocer la más importante a nivel internacional, que es una médica de la medicina social crítica, es una de las críticas más fuertes desde hace 40 años de justamente el papel de los determinantes económico-políticos en la generación de enfermedades de nutrición, mortalidades evitables o cosas por el estilo, y ha sido permanente en sus escritos al respecto. Pero en 3 oportunidades pasó a tener cargos de dirección. El último cargo que tuvo fue subdirectora de salud, es decir, el segundo cargo en importancia. Y cuando ella tuvo el poder, no generó obviamente ningún cambio radical de los que plantea en términos teóricos, sino que lo que hizo es algunas modificaciones interesantes, pero que no modificaron estructuralmente la situación. Este es un hecho obvio, que lo que nos conduce es reconocer la existencia de 2 niveles en lo que podemos llamar la crítica y la propuesta de determinantes. Uno, un nivel metodológico, teórico, ideológico. Esto es lo que debería hacerse. Y otro, uno teórico, teórico práctico, que es lo que puedo hacer cuando realmente accedo a condiciones de poder. Y esto nos lleva a plantear un problema nuclear. Y me refiero que por lo menos una parte de los que subrayan el papel determinante de lo económico-político respecto de los procesos de salud o enfermedad, lo hacen en términos de sistema social, manejando en términos abstractos las formas de eliminar o reducir los problemas, ya que el objetivo final sería el cambio radical del sistema dominante.
Pero cuando estos estudiosos pasan a ser investigadores, a ser parte de un sector salud que está tratando de generar cambios para mejorar la salud de la población, colocarán ahora sus objetivos en las posibilidades reales de cambio, pero no en el cambio estructural. Pero reitero, en todos estos procesos necesitamos observar el papel de los actores sociales y especialmente de los subalternos, los cuales en América Latina prefieren, por ejemplo, migrar hacia los Estados Unidos y en menor medida hacia Europa por razones básicamente económicas, y en segundo lugar, modificar las situaciones que están viviendo negativamente en sus países de origen, frente a lo cual los diferentes gobiernos de los países latinoamericanos generan programas que obviamente no reducen las migraciones ni reducen la pobreza, ya que no atacan las causas estructurales de las mismas. Es decir, estos millones de migrantes prefieren migrar para lograr mejores condiciones de vida, incluidas mejores condiciones de salud, enfermedad, atención, prevención, en lugar de intentar modificar la situación dominante en sus países de origen. Y esta migración está ocurriendo en México, y esto lo subrayo, no en cualquier población. Está dándose también en algo que en su momento en México creó ciertas expectativas bastante imaginarias, por desgracia, en que se podía llegar a generar cierto cambio radical. Me refiero al EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gran parte de los jóvenes del zapatismo migran porque las condiciones económicas que ha generado el zapatismo no permite la sobrevivencia de la mayoría de la población. Pero estos jóvenes zapatistas, que se asumen como marxistas, no migran a Cuba, ni migran a China, migran a los Estados Unidos, lo cual no es contradictorio, sino, como vimos en clase, es por lo contrario entendible. Pero además, estos procesos migratorios están normalizados entre nosotros y se nos parecen como obvio, por lo que necesitamos volver a preguntarnos por qué millones de migrantes latinoamericanos prefieren migrar durante décadas hacia otros países en lugar de tratar de modificar las condiciones, es decir, los determinantes sociales, políticos, económicos y, por supuesto, de salud, que justamente son los culpables del deterioro que se vive a nivel de vida colectiva en estos y otros procesos. Por lo que necesitamos reflexionar sobre varios aspectos, incluidas las exclusiones que generamos como analistas, pero aún más cuando intervenimos o cuando planteamos actuar. Y así, por ejemplo, necesitamos asumir que si bien las respuestas a los diferentes procesos y problemas y preguntas que hemos formulado previamente pueden ser explicadas en términos de determinantes sociales, económicos o culturales, sin embargo necesitamos por lo menos reflexionar sobre lo que habría que hacer para solucionar los problemas existentes a través de esos determinantes. Un aspecto ya señalado y sobre el que también necesitamos reflexionar es que incluimos dentro de los determinantes sociales respecto de los problemas y procesos de salud, enfermedad, atención, ya que si bien las desigualdades en salud o los procesos alimentarios aparecen determinados por procesos económico-políticos, sin embargo, toda una serie de procesos de salud y enfermedad, tanto en su causalidad como en su mejoría o solución, no pueden ser entendidos y menos modificados si no incluimos las dimensiones biológicas, las sociales, las culturales y no solamente las económico-políticas. Y por eso hay toda una serie de problemas y procesos respecto de los cuales no solo los determinantes económico-políticos no nos explican ni las causas ni las soluciones, y me refiero, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en ciertos grupos étnicos americanos, especialmente los amazónicos, y los amazónicos de la zona de frontera de Brasil con Colombia y Venezuela, algunos de cuyos grupos tienen en la actualidad una esperanza de vida de 30 años
hay grupos que tienen una experiencia de vida de 23 años en la Amazonia venezolana. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que eso significa. 23 años de esperanza de vida. Pero además, algunos de estos grupos, y eso se conoce muy poco, tienen las más altas tasas de suicidio que se han conocido desde que tenemos datos en la historia de la humanidad. Son de tales niveles, los niveles de suicidio, y que no se pueden atribuir al colonialismo, al imperialismo, a lo que fuere, sino justamente a la propia racionalidad cultural de estos grupos. Y que no podemos explicar estos tipos de procesos que acabamos de señalar, no podemos explicar mecánicamente a través de formulaciones casi siempre ideológicas que nos remiten al colonialismo, al postcolonialismo, al decolonialismo, que cada más aparecen como frases vacías, dado que no remite a lo que podemos llamar procesos concretos. Como tampoco podemos explicar a través de lo económico-político la mayoría de los suicidios que están ocurriendo en las últimas 3 décadas en México. México era un país con una bajísima tasa de suicidio, de las más bajas del mundo, y en las 3 últimas décadas se ha ido incrementando el suicidio de adolescentes, pero incrementándose cada vez más, y respecto al cual tenemos pocas interpretaciones al respecto que nos los puedan explicar. Y recordando que las tasas de suicidio en estos momentos son más altas a nivel mundial que las de los homicidios a nivel global, ¿no? ¿Sí? Así como tampoco podemos atribuir a los determinantes económico-políticos las violencias que estamos viviendo sistemáticamente en América Latina. Las interpretaciones más frecuentes de determinados otros procesos que de alguna manera corresponden ya a otra realidad, aunque corresponden o se relacionan con procesos que he ido señalando a través del discurso, las interpretaciones más frecuentes sobre los sobrepesos y obesidades que están en forma incrementándose también a nivel europeo, norteamericano y latinoamericano, refieren las causales a la industria alimentaria y a los medios publicitarios de todo tipo. Y aunque algunos también hacen alusión a la sedentariedad y a otros aspectos que serían parte de ciertos estilos o modos de vida, sin embargo las explicaciones dominantes remiten a los 2 primeros agentes que además aparecen como complementarios en términos económico-políticos. De tal manera que estas explicaciones para uno de los problemas más graves de países como México y los Estados Unidos excluyen, por ejemplo, a los sujetos que sufren obesidad y sobrepeso, así como a familiares, amigos y vecinos, y lo que aún es más interesante, explícitamente o no, estas explicaciones parece que consideran a los sujetos como una suerte de marionetas de la publicidad que hace lo que quiere con ellos, o a un determinismo genético que cada vez más omnipresentemente nos considera como marioneta de los géneros. Por lo que el trabajo con determinantes implicaría la necesidad de explicitar qué papel se da a los sujetos respecto de estos procesos de salud, enfermedad, tensión, máximo cuando una parte de las corrientes teóricas actuales se caracterizan por la recuperación del sujeto y del actor social, por lo menos a nivel de discurso. Lo que no niega, por ejemplo, que contamos con trabajos de muy diferentes autores en América Latina que de alguna manera han tratado de demostrar justamente el peso de las racionalidades sociales y las racionalidades culturales que de alguna manera no es que no incorporen también el peso de los elementos informativos de términos económicos políticos, pero que también colocan el peso en los propios sujetos y microgrupos. Y así contamos como un ejemplo el trabajo de la nutrióloga Patricia Aguirre, que no remite las explicaciones solo a la industria alimentaria o a las publicidades, aunque tampoco las ignora, sino que coloca uno de los ejes explicativos en la racionalidad social y económica que lleva a los pobres
a consumir alimentos que favorecen su sobrepeso y obesidad, pero que su trabajo, como también de múltiples estudios respecto de otros procesos, surge que estos comportamientos son parte de una racionalidad basada en la posibilidad de aguantar la desnutrición, de aguantar el hambre o de solucionarlo, sabiendo que lo solucionan, pero a partir de problemas que pueden generarle otros problemas de salud. Patricia demostró con su estudio que la gente consume una serie de alimentos baratos, pero que son esos elementos que engordan, y la gente tiene pleno conocimiento, es decir, no lo hace ingenuamente, no lo hace manejado por los medios de comunicación de masa, lo hace para ¿qué? Calmar su hambre, solucionar, entre comillas, la desnutrición, pero sabiendo que al mismo tiempo se está enfermando. Y esto es realmente dramático, y las autoridades del sector salud, porque ella trabaja en el sector salud, lo saben, pero no pasa naranja. Por lo menos una parte de las propuestas de explicación, pero sobre todo de intervenciones sociales, que observamos en este tipo de trabajos, tiene que ver con lo que la teoría de las necesidades desarrolló entre la década de 1930 y 1960, cuando no solo cuestionábamos el peso de los determinantes biológicos como explicación unilateral de las necesidades, sino que colocaron como ejes productores o reformuladores de gran parte de nuestras necesidades a las dimensiones sociales, culturales, psicológicas, e inclusive algunas corrientes de aquellos tiempos comenzaron a hablar, entre comillas, de deseos, mientras otros proponían la existencia de necesidades objetivas y de necesidades sentidas. Más aún, en aquellos tiempos discutieron especialmente la producción de necesidades en los grupos estudiados y a nivel general, lo que iba a desaparecer de la antropología generada desgraciadamente desde la década de 1970 y 1980 en adelante, justamente cuando se recupera el sujeto, o por lo menos se recupera la agencia de los actores sociales. Por supuesto que estas exclusiones y estos olvidos son comunes en la trayectoria de las corrientes teóricas, pero considero que el presentismo actual puede llevar a convertir los olvidos en omisión, tal como lo vengo observando en la producción antropológica actual, por lo menos en el campo de la antropología médica. Por lo tanto, es necesario reconocer el papel de otros determinantes, además de los económicos, políticos e ideológicos, tal como proponemos los antropólogos, pero no para negar estos últimos, sino para utilizar aproximaciones menos ideológicas y menos impuestas por nuestros presupuestos. Y dado que partimos de un acercamiento metodológico basado en lo obvio, necesitamos también precisar si los que usan determinantes sociales respecto de los procesos de salud, enfermedad, atención, se refieren tanto a su impacto sobre la salud, la enfermedad o los aparatos médicos sanitarios, o también a considerar la salud, las enfermedades y los aparatos médicos sanitarios como determinantes. Lo que yo sí manejo al respecto. Lo que podemos observar a través de la pandemia de COVID-19, ya que incrementó notablemente las tasas de mortalidad hasta generar una reducción de la esperanza de vida a nivel global. Es decir, la pandemia actuó indudablemente como determinante, hasta generar una reducción de la esperanza de vida a nivel global. Pero la pandemia fue determinante de estos y otras consecuencias negativas, o necesitamos articularlas con otros procesos que han evidenciado que la situación de clase, la situación étnica, las inequidades, pero también los aparatos sanitarios, tienen que ver centralmente con el incremento o reducción de las mortalidades, como sabemos ocurrió especialmente con la mortalidad de ancianos. Es decir, no cabe duda que la pandemia como enfermedad aparece como determinante, pero que necesitamos articularla tanto con elementos económico-políticos como culturales para entender las mortalidades diferenciales que generó. Lo que nos lleva a una reflexión final respecto de que los determinantes podemos observarlos y operarlos a nivel microsocial, mesosocial y macrosocial, y que
y en todos ellos deberíamos incluir lo que ocurre en la vida cotidiana de los actores sociales. Y vuelvo un poco a mi punto de partida. Considero que proponer determinantes o condicionantes estructurales, sin incluir cómo manejan los mismos los diferentes actores sociales en su cotidianidad, conduce a propuestas tecnológicas, por lo que los que trabajan con determinantes sociales debiéramos explicitar no solo quiénes son los actores sociales que están operando en los procesos de salud o enfermedad que se quieren modificar o cambiar, sino también cuáles son los papeles y funciones de cada uno de dichos actores sociales, y ello para observar si los determinantes imponen su determinación o los actores sociales modifiquen o impiden o imponen su capacidad de agencia. Considero que una de las limitaciones más fuertes de las perspectivas deterministas es plantear los determinantes sin los actores que los dinamizan socialmente, o si los incluyen aparecen siempre como determinados, y ello para observar si los determinantes actúan como tales, si los actores son decisivos o no para determinar los procesos, o si los mismos son secundarios y por qué. Necesitamos asumir que más allá de que haya determinantes o condicionantes, lo que no cabe duda es que nosotros reproducimos los sistemas a partir de nuestras vidas cotidianas, y es en estas donde de alguna manera funcionan los determinantes. Por ahora nada más, y muchas gracias por haberme escuchado. Eduardo, si te parece bien, abrimos un turno de preguntas o comentarios. Yo tenía una pregunta. Sí, Ángel. Porque últimamente, con Débora, precisamente hemos estado trabajando en ese concepto de competencia estructural. La competencia estructural, que como bien sabes, es un concepto bastante nuevo, creado por médicos clínicos americanos para superar y ir más allá de la competencia cultural, tal como se estaba aplicando sobre todo en Estados Unidos, e incorporar las variables estructurales en la clínica, fundamentalmente, y también en la formación, en la educación médica. Bueno, y eso es lo que ocurre con esto. Los americanos hablan de competencia estructural, pero en el fondo están hablando, podemos pensar en la medicina social de toda la vida, o en la salud colectiva, etc. Y críticamente hemos apuntado en esa dirección. Pero también a partir de un proyecto europeo, el Synchronous, donde nos encontramos como institución, el MARC, representados por nosotros dos, con una serie de epidemiólogos, pensamos que sería interesante, que era interesante, aplicar o intentar crear alguna serie de indicadores de competencia intercultural y estructural en las investigaciones epidemiológicas. Y esto lo publicamos ya, salió en British Medical Journal Global Health, junto con los colegas epidemiólogos. Hicimos una serie de indicadores para que fuesen incorporados o pudiesen ser incorporados como un checklist, como una propuesta modificable evidentemente en el tiempo, pero para que se aplicasen los estudios epidemiológicos, que cada vez están más tecnificados, y en donde lo social es, como tú bien sabes, reducido a variables, despojado de su contexto, de sus elementos relacionales, etc. Y bueno, la elaboración de ese instrumento, ese checklist, sizes, se llama en inglés, pues fue complejo, porque claro, tiene que ver con hasta qué punto hay investigadores competentes, interculturalmente hablando, estructuralmente en relación a lo social, en el equipo, hasta qué punto hay representantes de las minorías étnicas, de los grupos más vulnerabilizados, hasta qué punto se consideran los aspectos de validación cultural clásicos, ¿no? Pero también hasta qué punto participan y están representados sobre todo los grupos más que muchas veces no aparecen en los estudios epidemiológicos, porque son los que no tienen el smartphone, por ejemplo, móvil, y es una investigación que se hace por móviles, o porque están en prisión, o porque viven en zonas remotas, o por razones, porque no tienen movilidad,
otros son discapacitados, en fin, ya sabemos, todas esas diversidades que existen. Bueno, y luego hicimos un segundo artículo un poco reflexionando sobre la dificultad que había sido lo de la competencia estructural. Entonces sí que me parece interesante que la competencia estructural, como un instrumento que los antropólogos y antropólogas podemos tener en la clínica, en epidemiología, en salud global, en salud pública, salud pública clásica, que sí que es cierto que tiene que ver con la salud colectiva de toda la vida, o la medicina social, pero que también apela a otros elementos, ¿no? que también son importantes, como son las habilidades, las capacidades de los investigadores para ser competentes, ¿no? De alguna manera, cuando se crea esto de la competencia estructural, ellos están pensando en hacer profesionales, educar a profesionales competentes, no solo en saber qué hacen los sujetos en el mundo, sino qué hace el mundo con los sujetos, para entenderlo brevemente, ¿no? Es decir, cuáles son esos determinantes, determinaciones, condicionantes que están ahí, que están actuando en la vida de esos sujetos y que van pues sabemos, a favorecer o a impedir el acceso a la salud, a los medicamentos, a los tratamientos disponibles y tantas otras cosas que trabajamos en antropología médica. Y aquí, a partir de ahí, se suscitó una cierta reflexión también con otros compañeros, Seth Holmes, entre ellos, Carlos Piñones de Chile, y los que participamos en un Michel Moss también en Estados Unidos, una serie los que realizamos un número especial que ahora se completa en Global Public Health, una revista, sobre, claro, hasta qué punto los antropólogos hemos estado también, o sería necesaria una cierta autocrítica, tendríamos que haber aportado más elementos a los saludistas, a los epidemiólogos, ¿no? Que claro que hay unos límites ahí, evidentemente, pero que quizás, claro, hacemos nuestras investigaciones, pero, y algunas no sabemos que son investigaciones aplicadas, pero también es lo que ellos nos piden, ellos y ellas, esos profesionales, aquellos con los que podemos tener una cierta afinidad en términos teórico-ideológicos, o como quieras definir, porque precisamente acabas hablando con aquellos que tienen esa sensibilidad, claro, no con aquellos que tienen que no la tienen, evidentemente. Entonces son aliados, entonces ¿cómo fortalecer esa alianza? ¿Te parece que lo de la competencia estructural tiene recorrido? A mí los términos me vienen a dar igual si en el fondo se llega a un análisis que importa para saber qué ocurre a las personas y cómo mejorar su vida, ¿no? En términos de salud. Pero ¿te parece que puede tener recorrido? ¿Te parece que hay que ir en esa dirección de aportar datos empíricos, de aportar también instrumentos, y más ahora que estamos con la pandemia, de alguna manera se fortalece, al menos imaginariamente, pero no solo imaginariamente, la importancia de la salud global? Era eso, era entre ¿Cuál era tu opinión? No, yo con respecto a lo que dices, con respecto al hecho de desarrollar habilidades específicas de algunos profesionales para poder llegar en forma más directa y específica en la intervención, totalmente de acuerdo. Y en el caso de México, desgraciadamente, esto no está planteado en forma sistemática, pero tenemos ejemplos muy ricos de que gente que viene de medicina pero que se formó en antropología, cuando llega a puestos de dirección, ha comenzado a desarrollar a partir de estas habilidades previas que había aprendido en el campo antropológico, a intentar generar ciertas modificaciones que, aunque sea parcialmente, se están logrando. Y voy a dar un ejemplo muy concreto de que está ocurriendo en este momento. La directora general del Consejo de Población de México se formó en antropología. Yo le dirigí la tesis y ella trabajó conmigo durante un tiempo. En los pueblos originarios mexicanos, no en todos, pero casi en un 70%, existe un problema realmente muy grave, que es el embarazo, no solamente el embarazo adolescente, sino el embarazo infantil.
Y además, conjuntamente con esto, existe el problema de la violación de niñas y de niños, y que esto está legalizado por la cultura. Es decir, un tipo de 30 a 45 años se puede casar con una niña de 10 a 12 años. Bueno, Gabriela Rodríguez se llama, la doctora Gabriela Rodríguez, viene desarrollando desde hace 4 años un trabajo de educación para la salud con las mujeres, pero también con una parte de los adolescentes, y ha conseguido reducir, no digamos en forma significativa, pero por lo menos en forma parcial, y por primera vez en la historia de México, por lo menos de que yo vivo, esto se discute a nivel público, porque era un tema tabú. Pero lo más importante no es que se ha convertido en un problema público, es las acciones que ella pudo hacer con sus habilidades técnicas para ir modificando la situación. Por eso estoy completamente, pero en México no ocurre en forma sistemática. Tengo otros ejemplos, ¿no?, al respecto, pero que son coyunturales, son puntuales, pero que ojalá se pudieran desarrollar, pero en México no veo perspectiva de que eso se desarrolle. Pero sí estoy de acuerdo contigo totalmente. Pero yo tengo una pregunta. En ese programa que dices que ha cambiado o sea, no hay tantos embarazos de niñas, pero se ha sigue reducido. existiendo la violación. Sí, exactamente, se ha reducido el embarazo de niñas. Más aún, lo primero que hay que buscar, lo primero que se busca es reducir el matrimonio. Porque el matrimonio puede ser de un señor de 40 años con una nena de 12, o puede ser de un chico de 14 con una nena de 12. Eso va a depender de ciertas circunstancias de cada grupo. Entonces, lo primero que se trató de hacer, y ahora está prohibido, constitucionalmente está prohibido ese tipo, lo cual no quiere decir que no se realice. A nivel local se localiza. Pero eso se ha reducido enormemente, porque hay trabajadores sociales en las diferentes comunidades. Y en segundo lugar, como parte de eso, se viene reduciendo poco a poco, no en una forma muy fuerte, el embarazo adolescente y el embarazo de las niñas. Esto se está logrando. Lamentablemente que es, bueno, yo espero que continúe, ¿no? Hay que ser optimista al respecto. Es uno de los programas internos, digamos, junto con otros, ¿no?, que tienen que ver. Este programa corre parejo con el problema de violencia contra la mujer, ¿no? Pero ya eso lo dejamos de lado, ¿no? No sé si conoces el debate entre Minayo, la brasileña, y Bray sobre las determinantes o determinaciones. ¿Qué opinas de esto? Porque, claro, ¿cómo debemos entender las determinaciones como las causas de las causas y las determinantes como las causas más? Bueno, claro, tú prefieres hablar de condicionantes, ya lo has dejado claro. No, yo cada vez más me manejo como en dos niveles, ¿no? Es decir, me manejo en un nivel de la reflexión a partir de la orientación teórica que tengo en mi cabecita. Y entonces, frente a un problema concreto que comienzo a estudiar, por ejemplo, lo que me he metido en los últimos 2 años, es la cuestión de demostrar que lo más importante en las enfermedades y tratamientos tradicionales no es la cosmovisión a través de la cual se interpreta y se cura, sino que es realmente lo que yo llamo bajar a tierra la cosmovisión, que la bajamos a través de las relaciones sociales concretas, ¿no? Bueno, entonces que no se deja de lado la cosmovisión, pero la cosmovisión se convierte en un hecho práctico y no un hecho llamémosle cultural, armadito, cosas así. Entonces yo manejo en esto, como en cualquiera de los otros campos que he trabajado, como en 2 niveles. Primero, en la concepción teórica que tengo, que no puedo negar que la manejo, aun cuando la autocritico, y después, ¿qué pasa en la circunstancia concreta? Tratando de ver en la circunstancia concreta cuáles son los elementos que realmente determinan. Entonces, yo parto de la base de que para ciertas características sí es lo económico político, no me cabe la menor duda, pero cuando entro a trabajar,
veo que están operando otros elementos que yo no tomaba en cuenta y en consecuencia pasa a ser eso para esto, y yo me manejo básicamente desde esa perspectiva. Es decir, que creo que yo es siempre lo que aconsejo, es decir, el problema es que como el concepto de globalidad ha pasado a ser un concepto omnipotente, digamos, y que no hay que dejarlo de lado, por supuesto, tenemos que asumir la globalidad. Lo que está ocurriendo en México, por lo menos, es que en la globalidad se coloca prácticamente toda la determinación y lo otro es como una consecuencia secundaria, hagas lo que hagas. Entonces yo lo que planteo, sí, bueno, mi dimensión es esta, pero la obligación que tengo antropológicamente, ¿qué es lo que está pasando en esta pequeña comunidad o en este grupo de barrio o en este grupo hospitalario? Depende de cuál es la unidad, esa unidad microsocial, cuáles son las reglas del juego, qué es lo que está ocurriendo. Yo me manejo de esa manera, Ángel. Bueno, primero que nada, me encantó escucharlo. Soy mexicana y como mexicana me siento muy impactada también por los datos que da. Conocí algunos de ellos, otros ¿De qué parte eres? De Colima, de Guadalajara. De Guadalajara, sí, qué bueno. Pero vivo y trabajo en Colima. Y bueno, me parece muy rico su cuestionamiento al exceso de la modernidad por la unidisciplinariedad. Naces química, te mueres químico, naces matemático. Y las ventajas de esta formación interdisciplinaria en cuestiones tan vitales como esta. Esa es una mera reflexión. Y la otra parte que también me parece muy rica, muy sugerente, y me gustaría conocer su opinión, es considerar las dos partes, entender un problema de manera relacional. En ese sentido, me gustaría saber cuál es su opinión de los estudios, qué avances tienen, cuál es su impacto para atacar las condiciones estructurales que no permiten mejorar esas condiciones, acabar con un problema desde la raíz. Yo desgraciadamente, las condiciones estructurales hay como dos maneras de modificarse. Una se va modificando, digamos, por el propio desarrollo económico-político que se está dando, en la cual actúan las fuerzas sociales, no sé si, y que de alguna manera, por determinados procesos que en los últimos años son fundamentalmente tecnológicos, ¿no? El último es la inteligencia artificial, que está generando un cambio radical que todavía no sabemos dónde va a terminar y que va a ser un cambio estructural. Y por otra parte es los cambios que son generados por fuerzas sociales, por fuerzas políticas, que se imponen momentáneamente y tratan de generar cambios. Los cambios que podemos hacer a partir de la academia siempre lo he considerado mínimo, tanto en ciencias duras como en ciencias como las nuestras. Nosotros podemos hacer recomendaciones y cuando podemos tener en algún momento acceso a acciones de poder, no de poder, como funcionarios, quiero decir, a lo mejor algún tipo de cuestiones podemos tratar de modificar, como el caso de Gabriela Rodríguez en el Consejo Nacional de Población en México, ¿no es así? Pero esa es mi visión al respecto. Es decir, yo cuando intenté modificar algo, bueno, yo tuve una experiencia de modificación, pero también por cuestiones de casualidad, y la relato. Es decir, yo trabajé en Argentina en el Instituto de Medicina Ocupacional durante 3 años. Y hicimos una serie de investigaciones sobre diferentes grupos de trabajadores, y sobre uno de esos grupos, como comenté creo que en el seminario, nos encontramos con que en Argentina nunca se habían jubilado ningún minero porque moría previamente o por razones o si no se lo pensionaba. E hicimos varios equipos
una investigación sistemática en todo el país en los diferentes tipos de minas. A mí me tocó trabajar en minas de socavón. E hicimos un informe al gobierno y el gobierno redujo la edad de jubilación de los trabajadores mineros. Ese ha sido mi participación y el éxito mayor que yo me planteo como antropólogo en el campo de la intervención y del cual estoy muy orgulloso junto con mis compañeros. Pero eso fue en función de justamente un lugar que se ocupaba, un lugar de funcionario que ocupábamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo veo como una excepción. Lo normal es que investigamos y recomendamos, y son otros los que realizan la acción, a menos que estemos ocupando algún cargo de funcionario, donde además lo que podemos hacer son propuestas que pueden ser muy, muy positivas, pero que no hacen cambios estructurales, aunque pueden ser eminentemente beneficiosas. Más que eso no podría decir. Es decir, las personas que están en ciertas áreas, como por ejemplo, creo que hay una compañera, no sé si está hoy, que trabaja en el Instituto Mexicano de Salud Pública, a veces en función de las conexiones que se pueden hacer, yo en una época tuve conexiones bastante fuertes con quien fue secretario de Salud Pública durante mucho tiempo, que era Julio Frenk, que tú conoces. Entonces algunas sugerencias se le podía hacer a Julio casi a nivel personal, ¿no?, al respecto, que son cuestiones que también funcionan, pero no podemos plantearlo como algo sistemático, sino más bien como parte de la vida cotidiana en la cual de alguna manera uno hace injerencias, ¿no?, al respecto. Sí. Yo es que el problema es que la intervención siempre ha sido problemático por lo planteaba Eduardo la relación entre los académicos y los decididores. Y yo creo que aquí hay dos niveles que hay que tener en cuenta, o tres. Uno es que el papel que tenemos en los académicos muchas veces no es tanto de intervenir directamente, porque no siempre, como decía Eduardo, tenemos la posibilidad de tener un cargo público que permite tomar decisiones, sino a través de la formación de profesionales que, a partir de asumir determinados criterios o determinadas concepciones, son los que van a poder intervenir desde su puesto de trabajo. Y de alguna manera los estudiantes sanitarios o psicólogos o farmacéuticos que pasan por este máster, por lo menos nuestra hipótesis es, porque después no sé si se cumple, que una vez llegan a sus puestos de trabajo son capaces de incorporar lo que han entendido para intentar cambiar las cosas. Y esto es importante también señalarlo a dos niveles. Uno, el responsable político, como planteaba ahora Eduardo, una directora general, una directora de gabinete, y la otra es el médico o la enfermera de primaria que está trabajando en el Camp Muralles o en el Campo Analista. Esos son dos niveles distintos. Claro, el problema que plantea esto también es una cosa que también ha planteado antes Eduardo, que es cuáles son tus límites. Claro, si tú dices, por ejemplo, ¿cuántas enfermeras tienen la licenciatura en antropología en este país? Unas 5.000. 5.000. No es broma. E incluso probablemente me quedo corto. Esas 5.000 enfermeras tienen el título, simplemente porque les conviene para que les pasen del nivel B al C o porque se conviene ser en agentes de intervención. Esto es un aspecto importante. En este momento, desde este punto de vista, ¿quién tiene la mayor responsabilidad en la educación para la salud en los países europeos? Son los médicos de primaria. Es enfermería. Claro, resulta que estamos formando colectivos de profesionales de los que presuponemos que la carrera les va a servir para algo. Bueno, esto también plantea un problema tremendo. ¿Es que lo que estamos explicando en la carrera es lo que necesitan ellas o ellos para hacer este trabajo de intervención? ¿O es lo que nosotros pensamos desde la posición académica que debemos enseñarles? Esta es la paradoja. Esta es la paradoja. A ver, hay que tener en cuenta una cuestión, me añado, fundamental. Las profesiones sanitarias, todas, durante 70 u 80 años, perdieron el contacto con las ciencias sociales. ¿Por qué no se enseña? La antropología médica aplicada se inventa porque necesitan antropólogos que les contesten determinadas preguntas. Y esto fue así. Ahora, en este momento, en 2023 y después de la pandemia, en donde muchos pensamos que lo que esperábamos que pasase durante la pandemia no ha pasado,
y es que haber cambios reales. Claro, la responsabilidad no está a nivel de decididores, está a nivel de cada uno de los que, o una, que está situado en una posición, no de poder, sino en una posición que tenga capacidad de intervenir a partir de sus relaciones sociales con la gente. Yo creo que eso es bastante fundamental reflexionar. No, totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí, sí, sí. Profesor, muchas gracias por todo el tiempo que nos ha entregado. Yo tengo una pregunta, bueno, voy a partir con la pregunta, luego con una pequeña justificación y luego con un contexto. La pregunta es, ¿cómo usted visualiza la proyección de la articulación entre antropología médica y salud pública a nivel disciplinario? La justificación es porque en algún momento yo leí que usted no proponía la construcción de una nueva disciplina, sino que las soluciones podían ir en la articulación de estas dos disciplinas. Por ahí me gustaría saber, que eso fue hace un tiempo, ahora cuál es su visión. Y con respecto al contexto, bueno, yo soy de Chile y voy a hablar un poquito de Chile. En el 2018 o 2019 me da la impresión de que usted estuvo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Yo soy de una zona extrema en ese país que es muy centralizado, entonces claro, veo lo que pasa desde lejos. Y a mí me da la impresión ¿De qué parte eres? Arica. Ah, Arica, del norte. Arribita. Sí. Entonces a mí me da la impresión de que se están haciendo esfuerzos por articular justamente estas dos disciplinas en esa escuela. Así es. Sin embargo, en mi trabajo de campo, participando, porque claro, yo soy de formación biomédica, nacimiento biomédico, participando en una facultad de ciencia de la salud, en un programa de salud pública, estuve haciendo observación. Entonces me encontré con una época en que se estaban haciendo las TFM, que le llaman aquí, o bueno, trabajo final de máster, y conversando también con los colegas que estaban ahí, con muchos que tenemos relaciones de amistad, teníamos conversaciones tanto en los tribunales como conversaciones fuera de los tribunales. Y coincidían los temas principalmente en prevalencia, incidencia, las características de estas determinantes sociales de la salud, más o menos siguiendo las indicaciones que bajan desde la OMS, pero en la práctica muchos de los trabajos, casi el 80-90%, van con orientaciones netamente biomédicas. No hay un análisis de determinantes sociales, pero sí se vende como un programa de salud pública y una visión biopsicosocial, pero no, netamente biomédico. Sin embargo, sí los colegas tras bambalinas tienen una visión crítica, quieren cambiar las cosas, pero queda ahí, en la conversación, el café, pero en la práctica no hay cómo accionar. Y en la universidad tenemos un departamento de antropología que tiene un desarrollo de la línea sociocultural, pero que está muy desarrollado el tema de la cultura aymara, tema más y la universidad tiene un rol de protección de las momias chinchorro, que es algo característico, que conecta con el turismo local y desarrollo económico. Entonces no hay una vinculación entre antropología y salud, al menos en mi zona, en mi territorio. Bueno, ese es un poco el contexto desde el cual yo le hago esta pregunta. Bueno, la primera, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que hay... Yo no he planteado en particular generar ningún proyecto, digamos, de articulación entre, llamémosle, salud pública y antropología, porque en gran medida algunas tendencias de medicina social en México, me refiero a México, sí han hecho una integración donde hay más peso de la medicina que la sociología y antropología, pero donde la sociología y la antropología están bastante presentes, como es el caso de la carrera de medicina social en la Universidad Autónoma de Xochimilco, donde no da el que la creó y el que la organizó era un sociólogo, lo cual no es caso raro, y se reunió tanto con médicos como sociólogos como con antropólogos y crearon una carrera donde sí dominan más la parte médica, pero que están muy representadas las otras disciplinas y siguen estando. Y las tesis pueden ser tesis muy parecidas a las que se surgen acá en Tarragona y otras un poco más inclinadas a cuestiones
llamémosle, más médicas, pero no más médicas, no es incorrecto, más biologicistas en última instancia. Pero además en mi experiencia personal, yo cuando fui a vivir a México, decidí no entrar a trabajar en escuelas de antropología, sino que entré a trabajar en la Escuela de Salud Pública. Y en la Escuela de Salud Pública había un departamento de Sociología Médica. Cuando yo entré, el director de la escuela tenía la intención, y por eso yo entré, y entraron otras 2 personas, aparte mía, otros 2 compañeros mexicanos, la intención de que ese departamento se ampliara. Para que tengan una idea, cuando yo y los otros 2 compañeros, Javier y Marcos, junto con el que dirigía el departamento de Sociología, el doctor Ricardo Lueve, teníamos 20 horas para toda la carrera de salud pública. Epidemiología tenía aproximadamente 250 horas. A los 2 años, nosotros teníamos 150 horas de clase. ¿Por qué? Que es una de las cuestiones que hay que convencer a los que son convencibles, por supuesto. Demostramos que lo que hablábamos no era de cosas esotéricas, de la antropología, vaya a saber de dónde, sino que comenzamos a demostrar los 4, justamente que los recursos que nosotros planteábamos eran para los procesos de salud o enfermedad que los médicos de salud pública iban a tener que tratar. Nada más que los veíamos desde otro punto de vista, buscando la conciliación. Y justamente nos llevábamos un poco las patadas con los compañeros epidemiólogos al principio y después nos fuimos articulando. Yo creo que uno de los problemas a veces del rechazo a los antropólogos y a los sociólogos y a los comunicólogos por parte de las escuelas de salud pública es que llegamos con un lenguaje abstracto y súper teórico y que los tipos no ven por ningún lado, y esto para qué caray me sirve. Entonces esto, digamos, más allá de la sensibilidad especial de ese momento el director, que sí él tenía interés en desarrollar justamente el departamento de Sociología Médica, pero lo que más fue la presión de los alumnos que fueron planteando que estaban aprendiendo cosas que nunca habían aprendido. Y era muy interesante porque en ese momento la Escuela de Salud Pública de México reunía alumnos de prácticamente Venezuela, todo Centroamérica y Cuba. Y desde ese punto de vista tenía una influencia, yo diría, semicontinental. Es decir, por ejemplo, un ministro de salud de Cuba y el secretario de Salud Mental de Cuba se formaron justamente en la escuela. Es decir, que desde ese punto de vista sí se puede dar, y con mayor factibilidad de lo que uno cree a veces, este tipo de articulación. No sé si está claro. Yo añadiría que en Europa esto ha sido imposible, en el sentido de que por razones puramente, podríamos decir, del modelo sanitario europeo, que que está en el fondo en todas partes basado en el modelo de más o menos universalidad de la seguridad social, o sea, de la prestación de enfermedad, eso es muy difícil. En Francia intentaron meter en primer año de carrera de medicina una asignatura que además era un primer curso selectivo de antropología y fue un fracaso completo, porque era una manía. Y aquí también, ¿no? Aquí es imposible, porque aquí el no modelo tenemos español contacto está con extremadamente medicina rígido, que no puedes introducir, y el modelo nuestro está bajo una carcasa muy rígida que hace que prácticamente sea imposible. El máster de aquí está en Artes y Humanidades, no está en Ciencias de la Salud. Claro, México es un... está en Artes y Humanidades. Yo sé, México es un país muy especial. En la Facultad de Medicina de la UNAM, antropología está en el prepedéutico. Todos los alumnos de medicina deben llevar una cátedra de antropología que tiene alrededor de unas 30 horas aproximadamente. Pero esto está ocurriendo en varias
universidades de América Latina. Hay sobre todo un compañero antropólogo que es médico y antropólogo, y uno de los mejores antropólogos médicos de México, que se llama Roberto Campos, que está haciendo justamente un análisis de recorrida por América Latina y está recopilando las diferentes universidades de América Latina que están incorporando antropología o interculturalidad, porque a veces te ponen interculturalidad justamente en los programas, en los años iniciales en los programas. En Argentina ocurrió una experiencia, pero que fue absolutamente coyuntural, porque también tomó el poder un tipo muy sensible a la antropología, el doctor Mario Testa, que fue muy conocido a nivel de América Latina. Él era el rector de la universidad y resolvió poner sociología médica en todos los 5 años de la carrera en medicina. Sí, en cada año, pero eso duró hasta que se vino abajo el poder. Sí, por eso fue coyuntural. Lo otro no, lo otro está apareciendo, tanto lo de México como de otras universidades latinoamericanas, como algo que ya va a entrar en la estructura y va a permanecer. Lo de México ya lleva aproximadamente 20 años donde está antropología, no es flor de un día, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que tener, aunque sea chiquitito, cierto grado de optimismo, ¿no?, al respecto. Aquí, en principio, hay antropología médica en el primer curso de la Miguel Hernández, que en parte su compañero y amigo Enrique Perdiguero, y la experiencia de él es muy interesante oírla. Tiene que ver con niños de 18 años, o sea, o preadolescentes de 18 años y 19 años, que entonces vienen con una concepción de la medicina que os podéis imaginar cuál es. Sí que hay, entonces se da también en Lérida de una manera muy curiosa, que lo da Albert Roca, y me temo que en las demás facultades, 60 facultades de medicina, 50 que hay en España, se imparte algún contenido en algún rincón, pero en el sentido de 10, 20, máximo 30 horas. En enfermería sí que ha habido un cambio muy importante. En enfermería en los últimos 25 años sí que ha habido la aparición de muchos contenidos a lo largo de la carrera, porque las ideólogas de la enfermería todas estudiaron antropología. La Collier, la Henderson, la Virginia, la Beminger, todas tienen doctorados de antropología. Y entonces ahí sí que desde el punto de vista de la ideología de la enfermería sí que ha habido un cambio bastante sustantivo, pero muy oculto también. Es decir, no es una cosa absolutamente verbalizada en los planes de estudio, pero que está. Aquí en Tarragona, por descontado, está verbalizado. Sí, No, bueno, solamente al hilo de lo que comenta María, que aquí en la URL de la Secretaría de Antropología y Ciudadanía, en los estudios de enfermería, es una asignatura que es, bueno, obligatoria. De hecho, la impartimos en el segundo curso. Sí que es verdad que en estudiantes de primero, pues quizás es un poco pronto, que han visto un poco, pues quizás tienen un poco más de conciencia crítica y es un buen momento. Entonces, al margen de esto, sí que quería felicitarme por la conferencia y pensando también aquí en Mercedes Gasol, que es una colega que es enfermera antropóloga y que está en un centro de salud de un barrio de aquí de Tarragona, en el que a veces hemos conversado sobre lo que es la incorporación de lo que son los determinantes sociales de la salud, ¿no? En el momento en el que te viene la persona a la consulta y se tiene que rellenar, ¿no? Muchas veces vamos como muy sujetos a lo que te piden, ¿no? Trabajar por objetivos, y cómo los determinantes sociales son aquella pestaña que a veces queda al final y que muchas veces pues, queda como muy reducida a lo que son la cuestión del tipo económico. Sí que es verdad que muy también bajo el paradigma del modelo salutogénico de Antonovsky se está trabajando mucho desde lo que es la enfermería familiar y comunitaria por todo lo que es el reconocimiento de los activos en salud y poder hacer lo que llaman, que ahí va mi pregunta, lo que es la prescripción social. Y entonces, pues bueno, es algo en el que se está trabajando pues, desde el perfil primario, desde la enfermería comunitaria, bueno. y que creo que ahí, pues bueno, es ese aporte que tiene que ver también con un cambio de paradigma, de forma de entender también lo que es la salud, de ver el papel también que tiene la enfermería ahí. Y bueno, muy bien.
quería compartir también. Yo tengo un comentario, pero sobre todo una curiosidad. Primero agradecer todos estos días, personalmente para mí ha sido un sueño realizado, debo decirlo. Y luego, una curiosidad tiene que ver con una definición, una declaración que usted hizo en relación a que usted es marxista. Me parece como maravilloso poder... Soy marxista gramsciano. ¿Ah? Soy marxista gramsciano. Y claro, yo he leído varios textos suyos, pero me gustaría que, así como a nivel personal, ¿qué significa hacer esa declaración y qué impactos ha tenido también en los distintos escenarios? Porque me da curiosidad. Lo hago un poco como provocación porque ya nadie es marxista. Sí, no marxistas, ¿sí? No, lo que quiero recuperar es, ¿cómo podemos decir? En serio, yo me asumo como marxista gramsciano desde hace muchos años. Lo que quiero decir simplemente es que en el marco que yo voy a transmitir, y es lo que trato de hacer, es decir, yo soy un marxista que nunca cita a un marxista. Ustedes leen mis textos, nunca van a ver que yo cito, y si los cito son marxistas desconocidos, nadie sabe que son marxistas. Es decir, yo, y eso lo he hecho desde que publico, y en mis cursos, ustedes ahora escucharon mis seminarios, no me escucharon hablar nunca, hacer ninguna referencia a ningún marxista, al que más fue a Gramsci. A Gramsci sí, permanentemente. A Gramsci. Entonces, yo me asumo como gramsciano porque Gramsci tuvo la gran capacidad teórica, metodológica y política justamente de darle una importancia a la cultura y al simbólico que ningún marxista, bueno, Lukács un poco, si buscamos va a haber, pero no en la capacidad de Gramsci de aplicarlo además políticamente, porque él era la segunda figura política de su partido comunista, no era cualquiera. Mientras que los otros eran intelectuales de los partidos, él no era solamente, él era un intelectual, pero al mismo tiempo era el segundo jefe del Partido Comunista italiano. Entonces, el que en un momento comienza a recuperar y que lo saca además, y él lo dice sin ningún tipo de problema, de filósofos idealistas italianos, junto con marxistas, demostrando que el marxismo no es algo así esquemático que mueve el mundo entre los marxistas y no marxistas, porque él toma como la discusión por el cual él plantea la importancia de lo cultural es toda una discusión que tiene con un filósofo italiano que ya nadie lee, que era Benedetto Croce. Y es con Croce que además también colocaba lo cultural como un elemento central, pero desde un punto de vista idealista. Pero él no tiene ningún problema en reconocer que es con él. Y en segundo lugar, con otro que además no era solamente filósofo, sino que era uno de los ideólogos del fascismo, que era Giovanni Gentile, ¿no? Que es otro filósofo, después de Croce era el segundo filósofo más importante. Entonces, Gramsci demuestra, digamos, una gran elasticidad, una falta de dicotomía, como en gran medida comienza a partir del estalinismo a generarse en el marxismo. Y como antropólogo a mí me atrae justamente ese uso de lo cultural, pero que además él lo plantea tan digamos, docentemente, con tanta claridad, que cuando yo me doy cuenta de cómo la clase dominante, a partir de los ejemplos de él, usa el saber popular para poder dominar, realmente para mí fue como el descubrimiento del mundo, ¿no? Entonces, y lo he tratado de llevar, digamos, y en lo que puedo, manejarlo al respecto. Entonces, desde ese punto de vista es que me asumo. Bueno, y además porque además tuve participación política en grupos de izquierda, ¿no? Que no eran gramscianos. Yo, si me permitís, ahora es necesario hacer un excurso más o menos historiográfico sobre Gramsci en la antropología médica.
sea, el primero que vindicó a Gramsci en inglés fue Ronald Frankenberg, que es un artículo que lo podéis encontrar por ahí colgado, que es del 86 o del 87. Frankenberg era un antropólogo británico judío de la Universidad de Manchester, que era muy progresista, y publica un artículo que los gringos no le hacen caso, porque era judío y además esto parecía un artículo marxista. Este señor, cuando vino en el 84, aquí nos habló de Gramsci. Es decir, que nos digo como los italianos, es decir, que aquí discutíamos el tema, incluso se montó un coloquio sobre Gramsci y antropología médica en el año 91. La cosa curiosa fue que cuando vino Arthur Kleiman aquí en el 95-96, hablamos de Martino y de Gramsci. Kleiman no había leído a Gramsci, obviamente, y tampoco había leído a De Martino. Pero entonces nos escribió después que había hablado con un estudiante suyo que sí leía italiano para que le explicase la terra del rimorso, y fue uno de los puntos de partida para que esto se tradujese al inglés. Luego los gringos leyeron a Basaglia en los años finales de los 90, la Shepherd y toda esta tropa. Entonces, como nos pasa a los gringos siempre, ¡oh, qué maravilla! Entonces resulta que ya no era tan pecaminoso ser más o menos marxista, y entonces Gramsci ahora se ha convertido, que cuentas en la biografía gringa, y bueno, es casi tan obligado como la biopolítica de Foucault. Y es bastante divertido. Esto te permite, cuando tienes años de tiempo y eres marxista y derechista, como la que Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Solo una cosita, os quería informar que esta conferencia será la primera de un ciclo que queremos que sean de conferencias con los colegas de la Autónoma y de la Universidad de Barcelona, que se realizará en las diferentes sedes, ciclo titulado Desigualdades Sociales, Redes y Salud, y que culminará, que estamos intentando, menos PNI, en el próximo coloquio del MAR, que será la primera semana de junio, con el mismo título, Desigualdades Sociales, Redes y Salud, y también con la colaboración de Seth Holmes en la Universidad de Barcelona y José Luis Molina en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación. Si queréis, en breve yo creo que podemos tener el programa, que pondremos también moveremos por redes. Bueno, las otras conferencias se van a realizar tanto aquí como en la Autónoma como en la Universidad de Barcelona. Estáis todas invitadas e invitados también a